Buenos días, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Hay una noticia un tanto funesta, y es que la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó a la República Dominicana por varias deportaciones que se hicieron hacia Haití entre los años 1999 y 2000. Estamos hablando de deportaciones que se hicieron durante los gobiernos de el expresidente Leonel Fernández, su primera gestión, 1996-2000, y el gobierno de Hipólito Mejía, que comenzó el 16 de agosto del año 2000 y terminó el 16 de agosto del año 2004. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial que pertenece a la Organización de Estados Americanos, la OEA, que goza de autonomía. Esta Corte Interamericana, frente a los demás órganos de la OEA, tiene su sede en San José, Costa Rica, un país tenido como la Suiza de América por su profundo democratismo, por el funcionamiento de sus instituciones y porque desde el punto de vista de la institucionalidad parece que Costa Rica, esa es la fama que tiene, pues tiene más crecimiento institucional que la gran mayoría de los países de América Latina, por no decir casi todos. El propósito de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es explicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un mandato de todos los países que integran el sistema interamericano. La República Dominicana pertenece a ese sistema interamericano. La República Dominicana está suscrita al tratado o a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, como todos sabemos, la República Dominicana es un miembro activo de la Organización de Estados Americanos. Es decir, esta Corte actúa en virtud de un poder, de un mandato dado por estos países y refrendado por los congresos o poderes legislativos de cada país. De manera que nosotros somos parte integrante de ese sistema interamericano y por tanto las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos competen y nos obligan. Dicho esto, hay que tomar en consideración lo siguiente. Esta Corte de Derechos Humanos está tratando temas que pasaron hace 14, 15 años. En el 99, 2000, la República Dominicana deportó de aquí a varias personas de nacionalidad haitiana porque consideraba que no cumplían los requisitos migratorios fundamentales para vivir aquí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está sancionando a un país por ejercer su derecho soberano a deportar. Hay que decir una cosa clara para que quede en acta. Estados Unidos
es miembro de la Organización de Estados Americanos, su principal financiador. Canadá es miembro de la Organización de Estados Americanos, uno de sus principales financiadores. Pero Canadá y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, no se acogen, ni respetan, ni les interesa ninguna de las decisiones que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La República Dominicana deporta, cada país de América Latina deporta, Estados Unidos vive deportando inmigrantes ilegales. A Barack Obama se le acusa de haber deportado más de 2 millones de hispanos en sus casi 8 años de gobierno. Él ha parado las deportaciones porque el escándalo es mayúsculo debido a que hay elecciones congresuales ahora en noviembre. Pero yo nunca he escuchado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enjuiciado a los Estados Unidos por deportaciones que incluyen hasta niños. Uno de los escándalos más recientes de los Estados Unidos y uno de los problemas que mayor preocupación ha concitado tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo y Judicial de los Estados Unidos es la llegada masiva de miles y miles de niños procedentes de Centroamérica que cruzan la frontera después de hacer largos viajes, llevados por traficantes que obtienen pingües beneficios, niños que andan solos, sin la compañía de sus padres o de mayores, y Estados Unidos ha tenido que recurrir a encarcelar a esos niños o deportarlos. Y yo no he escuchado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya dicho, esta boca es mía, en el caso de esas deportaciones que hacen los Estados Unidos. Es posible que ciertas deportaciones tengan un contenido violatorio de los derechos humanos. Es posible. Pero cada país tiene el derecho libérrimo y soberano de deportar a quien considera no se ajusta a su legislación. Se trate de criminales, se trate de inmigrantes ilegales o indocumentados, como suele decirse. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos es evidente que está actuando de manera prejuiciada hacia la República Dominicana, dentro del contexto que ha aparecido aquí a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó y determinó que a la señora Pie no le tocaba la nacionalidad dominicana, y estableció el precedente, el Tribunal Constitucional, de que los hijos de inmigrantes ilegales no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Ordenó la apertura de un libro de extranjería y le pidió al Poder Ejecutivo que organizara una ley para contemplar los casos de ilegales o indocumentados residentes aquí o de presuntos dominicanos de origen haitiano que llegaron a la República Dominicana desde 1929 hasta el año 2007. El Poder Ejecutivo produjo una ley de regularización que está en proceso, una ley de regularización que al ponerse en práctica ha evidenciado que la cantidad de personas que deben someterse a ella es mínima y que la inmensa mayoría de los que están aquí son de veras ilegales. Entonces, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ha actuado de manera
alegre y festinada y predispuesta, con la clara intención de dañar a la República Dominicana y obligar al país a darle la nacionalidad dominicana a miles y miles de extranjeros que residen aquí. Ese es el propósito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está actuando como instrumento de grupos gubernamentales extranjeros y de la sociedad civil que quieren obligar a que la República Dominicana llene de haitianos documentados este territorio y termine con la frontera y se unifique la República Dominicana y Haití. Ese es el propósito de todo ese trasiego. A esta gente, por razones de mantenimiento de Haití, quieren que la República Dominicana se haga cargo de Haití. Quieren que la isla se fusione. Eso se ha visto, eso está claro. Y ya lo dicen abiertamente. Lo dicen en Haití, las autoridades, Martelly. Lo dice la oposición haitiana. Lo dicen organismos internacionales cuyos representantes han venido a la República Dominicana y abiertamente se lo han sugerido al presidente Danilo Medina y a las autoridades. Entonces, esta sentencia se inscribe en ese contexto. 1999-2000, y la República Dominicana estaba deportando gente desde el 2000 hasta el 2014, hasta hace poco que el presidente Danilo Medina dijo a finales del año pasado, 2013, que las deportaciones iban a ser paralizadas hasta tanto se regularan los acuerdos con Haití, hasta tanto la Comisión Mixta Dominico-Haitiana de República Dominicana y Haití, Comisión Bilateral, ese es el nombre, pues llegaran a acuerdos concretos sobre temas económicos, de comercio, migratorio, de frontera, en fin. El portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló ayer brevemente anoche, sobre esta sentencia. Él no se refirió al contenido de la sentencia, a pesar de que tenía el legajo de la sentencia en sus manos, 165 páginas, según él dijo. Pero en la prensa nacional, en internet, está el contenido amplio de la sentencia. Y esta es una sentencia que en principio dice: declara culpable al Estado Dominicano por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000. Halló culpable la Corte de la República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros. Yo quisiera que la Corte Interamericana hiciera un día una sentencia así parecida contra los Estados Unidos. Ahí mismo se le acaba la fiesta. La OEA vive de crisis económica en crisis económica porque la mayoría de sus miembros latinoamericanos se atrasan en el pago. Pero cuando Estados Unidos retira el dinero que le tiene que dar a la OEA prácticamente colapsa y hasta sus funciones administrativas en Washington se paralizan. Y entonces usted ve que el secretario general de la OEA sale corriendo a buscar en el Departamento del Tesoro la forma en que los Estados Unidos le den su cuarto. Cuando le dan su cuarto, entonces la situación está que obedecen todas las instrucciones que vienen de Washington. Y esto parece una de las instrucciones de esos grupos de presión que se mueven en Washington, de ese lobismo pro-haitiano que funciona en la capital estadounidense y que ha podido penetrar las altas instancias de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de todos esos organismos
que se han puesto a una, incluyendo la Unión Europea, para que la República Dominicana flexibilice sus fronteras, sus leyes de migración y le conceda la nacionalidad a cuantos ilegales haitianos cruzan la frontera y se aposenten en este territorio. De eso es que se trata. Ese dispositivo de la sentencia, no es raro que diga que hay una parte donde dice que el Estado Dominicano ordena a la República Dominicana adoptar las medidas necesarias en un plazo de 6 meses para que William Medina, oiga, son haitianos y tienen nombre dominicano, a Wilda Medina y Luis Ney Medina cuenten con los documentos necesarios para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana. ¿Cuándo usted ha visto que un haitiano tiene nombre latinoamericano, español concretamente? El Estado también deberá realizar los trámites para que Víctor Jan, Miguel Jan, Victoria Jan y Natalie Jan sean debidamente registrados y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana. Lo que el gobierno tiene que ordenar es que esa gente se acojan a la ley de regularización y si caben y cumplen con la ley de regularización, que se les dé la documentación necesaria. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene ningún derecho a instrumentalizar la soberanía dominicana. Que vayan a hacer eso con los países grandes, que vayan a hacer eso con Obama, que ha deportado 2 millones de hispanos y nadie le ha dicho nada, fuera de la oposición republicana, que ha tomado ese tema como sirena de campaña y ya en noviembre se apresta a ganar nuevamente el Senado y a ganar la Cámara de Representantes y con casi seguridad va a controlar por primera vez en más de 12 años el Senado de los Estados Unidos, por esa política errática del presidente Obama con respecto a las deportaciones y a darle el trato justo a los indocumentados residentes en los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo Marchena. Marchena habló a nombre del gobierno, prometió que mañana, después que los técnicos estudien la sentencia, van a fijar la posición del gobierno dominicano. Adelante con Roberto Rodríguez Marchena, el portavoz oficial del Poder Ejecutivo. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Con seguridad quieren ustedes conocer la posición del gobierno dominicano en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo primero que debo decirle que es esta la sentencia, incluso he venido con ella aquí, ¿no? Estamos hablando de 160 páginas, 160 páginas que merece el estudio y la ponderación de parte del gobierno y de sus técnicos. El gobierno inmediatamente pues, se abocó al estudio de esta sentencia, ¿verdad? Todas las implicaciones, todo el significado que esto tiene, y lo estamos haciendo con toda la serenidad que corresponde, con toda la más absoluta serenidad. ¿Qué debemos decir? Que por lo pronto podemos adelantar que tenemos que hacerlo de esa manera porque esta sentencia involucra a otros poderes del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. Cuando ustedes conozcan esta sentencia, si no la tienen le puedo facilitar copia, involucra a otros poderes del Estado. Con toda seguridad los técnicos del gobierno podrán tenerle en el más breve plazo una posición oficial del gobierno dominicano. A más tardar, digamos mañana es miércoles, ¿no? No, jueves. A más tardar el viernes, antes del mediodía, el gobierno dominicano
ya tendrá una posición oficial sobre esta sentencia. Por eso lo que quiero decirles es que tan pronto recibimos la sentencia, pues nos abocamos con toda la serenidad, con toda la tranquilidad a estudiarla. Se está en ese proceso de estudio, de ponderación de esto, pero queremos decir también que tenemos que manejarnos con sumo cuidado, con suma prudencia, porque no solo involucra al Poder Ejecutivo, sino que también involucra a otros poderes del Estado. Sí. Lo que está pidiendo, lo que está pidiendo es que se viole la Constitución prácticamente y por algo que se suscitó en el 99-2000 de que supuestamente sacaron del país de forma ilegal, según entiende la Corte Interamericana, más de 20 personas, o sea, que fue de manera ilegal. La colación de este suceso de 99 a 2000 es que hacen esta condena donde también la Corte Interamericana entiende que la regularización, los requisitos que están para la regularización se deben cambiar, incluso que se le dé la nacionalidad a cualquier ilegal, independientemente de si su padre es extranjero, dominicano, haitiano, o sea, sea ilegal o no. O sea, es algo que no estamos hablando de cualquier cosa, lo que está planteando la Corte Interamericana. Al parecer tú lo has estudiado bien. Por supuesto. Sí. No, lo que quiero decirte es que nuestros técnicos, abogados, cuando me refiero a técnicos, abogados al servicio del gobierno, están estudiando serenamente el contenido de esta sentencia para que el gobierno dominicano pueda fijar una posición pública, cosa que se hará en el más breve plazo. Nosotros lo que queremos comunicarle al pueblo dominicano, que hemos recibido la sentencia, que la estamos estudiando con toda serenidad, porque esto implica a otros poderes del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo, y en el más breve plazo, a más tardar el viernes, al mediodía, a más tardar, puede ser antes, a más tardar el gobierno hará pública su posición. Marchena. ¿Perdón? Los poderes del Estado, ¿cuál es eso? Bueno, usted tiene al Poder Legislativo, usted tiene al Tribunal Constitucional, ¿verdad? O sea que están involucrados en esto, ¿no? Bueno, parece que ha llegado el momento cumbre en el tema de Félix Bautista y las acusaciones en su contra. Yo creo que llegó el momento más difícil para el señor Bautista. La Procuraduría General de la República, el procurador Domínguez Brito, ha dado un paso complicado, diría yo, al someter a Domínguez Brito ante la Suprema pidiendo prisión preventiva para el senador por San Juan de la Maguana, junto a 6 supuestos socios suyos, en acusación y requerimiento de apertura a juicio depositados ante la Suprema Corte de Justicia por falsificación, violación a la Constitución, enriquecimiento ilícito y lavado de activos de narcotráfico. De narcotráfico. Primera vez que yo escucho que esa acusación se vincula por primera vez a Félix Bautista en temas de narcotráfico. Lo estoy leyendo 2 veces, a ver si lo estoy leyendo correctamente. Violación a la Constitución, enriquecimiento ilícito y lavado de activos de narcotráfico. Un documento de la Procuraduría expresa que solicitó la designación de un juez de la instrucción especial para que conozca en audiencia preliminar la solicitud de prisión y acusación por hechos graves de corrupción y lavado contra el legislador. Los asociados a Félix Bautista y sometidos por el expediente amplio depositado por el procurador ayer son Zoraida Antonia Abreu Martínez,
José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Osorio Martínez, Grisel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina. A Bautista, el procurador o la Procuraduría General de la República lo acusan de violar los artículos 114, 145, 146, 47, 48, 150, 51, 166, 167, 171, 172 y 175 del Código Penal, que sancionan atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública, falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público. También en el numeral 361.1 y el literal D, el 7 de la ley 8279, sobre declaración jurada de bienes por enriquecimiento ilícito, artículo 79, numeral 1 y 80, etcétera, etcétera. Félix Bautista, su único camino es despojarse de la inmunidad senatorial y enfrentar todas estas acusaciones ante la Suprema Corte de Justicia. Él tiene jurisdicción privilegiada, por eso no lo someten en un tribunal ordinario, sino que debido a su condición de senador, tiene que ser juzgado en la Suprema Corte de Justicia. Un juez de instrucción especial ha pedido al procurador. Debido a este sometimiento, no hay forma de evitar que Félix Bautista sea sometido a juicio. Ya está la acusación hecha, los documentos depositados ante la instancia correspondiente. Ya a la Suprema Corte de Justicia no le queda otra opción que designar este juez de instrucción especial como pide el procurador. Ya está sometido. Y al Senado de la República no le queda tampoco otra opción que entregar a Félix Bautista a la justicia, despojarlo de su inmunidad congresional. Los abogados de Félix Bautista y el propio Félix Bautista, que es abogado también, tienen que prepararse a defenderse en un juicio público, oral y contradictorio. El juez de instrucción especial que vea todo este expediente no tendrá otra alternativa que ordenar también apertura de juicio. Tiene la posibilidad ese juez de instrucción, sí, de desapoderar el expediente, de rechazar el expediente, pero sus argumentos tienen que ser demasiado contundentes, porque el Procurador General de la República, Domínguez Brito, se ha encargado de documentar excesivamente bien ese expediente. De manera que el Procurador General de la República ha dado un paso adelante para que Félix Bautista demuestre, o para demostrar en la justicia, que Félix Bautista es una persona que ha violado la ley, que se ha enriquecido ilícitamente a expensas de las funciones públicas que ha desarrollado. Después de varios años con Félix Bautista en los primeros planos de la opinión pública, Félix Bautista fue detenido en el gobierno de Hipólito Mejía, procesado junto a otros, sometido por supuestos actos de corrupción, pero aquella vez salió descargado. Félix Bautista, a partir del año 2006-2007, comenzó a hablarse de su supuesto beneficio en el caso de la Sunlan, una operación de contratistas
para la construcción de obras públicas en los predios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se hizo un escándalo enorme con el tema este de la Sunlan. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, en un fallo ahí medio complicado, pues dejó ese caso sin efecto, y ahora Félix Bautista logró un acuerdo transaccional con dos profesionales vinculados al PRD que escribieron el libro El lado oscuro de la Sunlan, el economista Jaime Arista Escuder, prologado por Ayuso, por José Ayuso, y sencillamente llegaron a un acuerdo donde se retractaron unos, se admitió que el libro no fue escrito conforme a la verdad, en fin. Se salvó en esta Félix Bautista también del tema de la Sunlan. Pero de esta, Félix Bautista solamente se salva si la Suprema Corte de Justicia, un organismo colegiado de jueces bastante probos, de jueces reconocidos, si estos jueces al final lo declaran inocente luego de un juicio público, oral y contradictorio, que tenemos que prepararnos a verlo, porque ese es un juicio que tendrá que ser televisado, cubierto ampliamente por la prensa y todo eso. De modo que preparémonos a ver el juicio de Félix Bautista. Ahora se van a dar los pasos de rigor, se designará un juez de instrucción que tiene que designarlo la Suprema, y este juez tiene que comenzar a abrir ese proceso. Voy a enseñarles ahora a continuación la segunda parte de David Broza, porque también tenemos que terminar el programa disfrutando de algo artístico bueno, vinculado a la política de Israel, a la política con los palestinos. David Broza, un artista de primera calidad israelí que está tratando de acercar a Israel y a los palestinos. Vamos a ver esta segunda parte. Desde el principio de mi carrera, desde el principio, en el 77, hasta de volver después de un show y que todas las ruedas del coche están hinchadas, que no me dejan salir de parking, ¿sabes? Atacado, pero en realidad yo acepto todo. Acepto también el tema de que el que me está atacando es que tiene miedo. Entonces yo no voy a atacar por eso. Entiendo que otra vez es el tema del tiempo. Yo a través de mi canción he tenido el poder, tenía un tema que podía yo decir a través de la música con Shalom Achshav, con Paz Ahora, desde 77, y después durante las guerras, cantándolo en la frontera, cantándolo en las manifestaciones, y hay épocas como el de Líbano que a través de manifestaciones el gobierno dejó a Beirut, y después ya 25 kilómetros que mantenieron durante 25 años, que era una catástrofe. Esto ya nadie manifestó, nadie quejó, y era un problema. Es que no puedes hacerlo solo, no puedes ser uno, pero la canción y la música sigue siendo un mensaje. El tema es que yo no voy inquietando, voy en contra de los que no están de acuerdo conmigo. Por ejemplo, en la semana, hace 4 días, yo canté en un asentamiento bastante fuerte de derecha. Hay dos cosas que insisto. Uno, que me pagan más todo a tope, ninguna rebaja, nada. Y el segundo, sin censura. O sea, yo vengo con un mensaje a lo que sea. Y la gente cantando y llorando los mensajes. La cosa importante era para mí, como yo trabajo en esto, es como, por ejemplo, tenemos a Roger Waters. En vez de venir a cantar y decir lo que él tiene que decir aquí y ayudar a traer el cambio, como yo voy a los asentamientos, porque si no voy, ellos no saben, no tienen nadie que sea el mentor o alguien que... No tienes que coger a 300
trayendo gente cada noche. Que sean 2. Estos van a traer el cambio. ¿Sabes? Y mis socios israelíes, artistas, que dicen que tienen, digamos, opiniones políticas, no atreven a ir a trabajar, a hablar o cantar en frente de los que son, ellos van manifestando contra ellos, pero nunca les ven, porque ellos están en los asentamientos. Tienes que ir a ellos. Si tienes problema, tienes que ir con quien tienes el problema, a hablarle, conocerle, pasar el tiempo, lo que hago es ir. Y entonces ya no ves problema. Y después hay que tener líderes que dan eso, hasta aquí. Aquí cortamos todo, aquí cambiamos. No sé cuándo tendremos esto, que no creo que Libia pueda, sin perder su gobierno. Y el siguiente, no pasa. El último fue Rabin. Pero es problema y un día llegará, porque la gente son los que tienen que ir. Y como no hay encuentros artísticos, filosóficos, profundos de cultura, y de ahí empieza lo que tú dices, empieza en la cultura. Pero como no hay cultura que habla de eso suficientemente entre los israelíes y palestinos, tenemos que esperar más. Yo trabajo con mucho cuidado, porque no puedo trabajar con cualquier palestino y mencionarlo, porque entonces él va a ir a Ramallah y a lo mejor le quitan el trabajo. O sea, hay muchas situaciones en que no puedo ubicar el encuentro. Tengo que tener respeto a su familia, a su trabajo, pero seguimos comiendo, bebiendo, haciendo cosas, pero no publicando. Con Said ya no hay problema. Said, yo hablo aquí en la sala. Hemos escrito canciones, pero en la película él no sale. Y en el álbum él no está mencionado. Hay otros palestinos, porque a ellos les da igual, ellos quieren luchar. Así, hablando. Said, como es una figura tan respetada por todos, hasta los jamás, tiene que tener mucho más cuidado, y yo respeto eso. Pero él estaba conmigo en televisión, todo el mundo le veía. No era una sala, era un café normal, al lado de mi casa. ¿Entiendes lo que digo? Son anécdotas, es mucha información los que yo cuento, pero son importantes. Luis. Bueno, primero que nada yo le quiero agradecer por esto, porque al momento tuvimos la versión prefabricada de los burócratas, racional de los académicos, pero el artista siempre tiene esa posibilidad de, por la sensibilidad, conectarse con el sentimiento, es una parte de la historia que todavía no pudimos tener. Y desde esa visión yo le quería preguntar, de ese contacto con otros artistas y con la gente, ¿cuál cree usted que es el problema el escollo más difícil de salvar en este proceso? ¿Es político? ¿Es religioso? ¿O es cultural? Y lo segundo, como nosotros tenemos una fotografía, o sea, venimos acá 2 semanas y vemos hoy, o sea, por ahí hoy nos parece que hay más odio que nunca, o hay drones, pero usted tiene años, décadas, siguiendo este proceso. Esa visión, esa perspectiva histórica, ¿le dice a usted que hoy está mejor que hace 20 años o que la cosa va a empeorar? Mucho más. Mucho mejor, pero también con muchos más problemas. Es normal. Pero a mí si llegado ahora, yo confieso a eso. Para mí, la primera guerra que yo recuerdo pasó cuando yo tenía 11 años, 6 días. Y después de todas las guerras, yo estaba como soldado en las fronteras, en guerras, y volví muy dolido. Estaba en una mala situación. Pero a mí sí he llegado, creo, a una época que este país está doliendo más que yo recuerdo en mi vida. Nunca he visto a este país en una situación tan, digamos, emocionalmente
quebrado. Aquí no hay racionalidad. Han perdido la racionalidad. A mí me atacaron por lo que digo, por lo que presento, por lo que yo dije que parece que somos una sociedad. La sociedad es un caballo, pero no hay nadie en la montura. Hablamos de sociedad, no políticamente. De sociedad. No hay nadie en la montura. No hay un jinete que dirige el caballo. Y esto me da miedo. Pero esto fue en la guerra, hace un mes. No hemos salido de la guerra emocionalmente aún. Cógete. Mira a Colombia, mira a México ahora, pero con los post-narcos. Pueblos enteros a los alrededores de Medellín dolidos, de jóvenes que no saben qué pasa con su vida, padres que se han perdido trabajo, que se han desaparecido, familias derrotadas. Esto es poco tiempo, generaciones, y la gente nunca olvida. Nunca olvida. Pueden perdonar, pero no olvidar. Y eso, entonces, hay que ir con esto. Perdona, solo para la pregunta de Luis, puede ser que yo haya entendido mal. ¿Estamos peor o estamos mejor? Estamos mejor. ¿Mejor? Con muchos más problemas. Sigo diciendo eso. Estamos mejor. Porque ya, por ejemplo, los palestinos ya tienen identidad. Hace 60 años no había pueblo palestino con bandera, con jefes, con gobierno, con parlamento. Igual, hace 100 años no había Israel con bandera, con parlamento. O sea, son dos sociedades que van formando sus países. Estamos mejor. Antes éramos una diáspora, los judíos. Y los árabes que vivieron aquí, que se llaman palestinos. Mi madre es palestina, porque nació en mi abuela nació en la Imperia Otomana, mi madre nació en la Imperia Británica y yo nací en Israel. Todo en 3 generaciones, cada uno a otra bandera. Yo ya nací con Ben Gurión, con Dayan, con Guantanamera, ¿sabes? Yo ya nací en un país. Mi madre nació en la época que estaba controlada por los británicos, en Tel Aviv. O sea que claro que está mejor. Está mejor, pero solamente en 60 años, por favor. ¿Cuál es La primera parte. El escollo más importante. El escollo. ¿Religioso, es cultural Son o los es tres. político? Son los tres. Cada uno interviene con el otro. Son los tres. Pero son muy profundos y fundamentales. Y cuando estás hablando de extremistas, ambos lados, el derecho y la izquierda, son peligrosos para el centro, en todos los países, en todo el mundo. Aquí estamos rodeados de paredes. Si vas corriendo hacia la pared y no paras, te chocas. Es igual en cualquier sistema. Son sistemas no solamente filosóficas, sino reales. No vas a correr frente de una pared. Igual, el extremo derecho y izquierda es lo que te da más o menos la forma y dentro de estas periferias se vive la sociedad. La sociedad tiene que crecer el líder por el centro y si no llega, pues llega a la dictadura. Carlos. Espero que en este país no llegamos a eso. Podemos pedirte que nos hagas un poquito aquella canción que se usó en los 70 en Pasahora, que contaste que... Y entonces, Y esto, ese siempre que va a estar bien. Con el permiso de Carlos. ¿Eh? No. Aguarda un poquito. ¿Quieres algo? No. ¿Quiere grabar? Puedes ver la cámara. La canción después se va a traducir. Pues no sé qué hora es, no me acuerdo, pero sabéis que la escribí en 77 con este poeta Jonathan Geffen, mirando por la pantalla a Anwar Sadat, el presidente de Egipto, que llegó y ahí inició el proceso de la paz. Desde entonces, cada vez que hay un poco de esperanza, Jonathan me manda un nuevo estribillo
pues hay como 30 y pico estilos. No sé cuánto tiempo tenemos. No sabes. Yo normalmente canto el nuevo estribillo con la estrofa y después de una semana ya no vale. Entonces, אני מביט מהחלום, זה עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי להדרך. אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב. לפעמים אני נשמע, אז הלילה, הלילה, כך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים, ואפילו צבעים, ואחרי שנתיים חוזרים ללא תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח, רבים על השלום. ויהיה טוב, יהיה טוב. לפעמים אני נשמע, אז הלילה, הלילה, כך אני נשאר. כן, שם למעלה, בשמיים, עננים עומדים למות, ואני מביט למעלה. Mañana nos vemos. Vamos a terminar mañana de oír a David Brosa cantando. Hasta la próxima.